Vamos a leer el verso número 6 del capítulo 22 de los Proverbios. Es un pasaje muy conocido, pero sentí en mi corazón el poderle compartir en esta noche familiar. Los viernes son noches familiares, donde estamos queriendo que el Señor nos instruya como padres, nos instruya como hijos, nos instruya como esposos, como esposas. Y yo creo que el Señor tiene algo para nosotros en esta noche. Capítulo 22, verso 6. Usted dice amén si ya lo tiene. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que me gusta saber que están vivos. ¿Cuántos están vivos? No solo están existiendo, ¿verdad? Porque el que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, Él vive, porque el que tiene vida es el que tiene a Jesús adentro. Bueno, están vivos. Enseña, dice el proverbio, al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Hay versiones que dicen, enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero yo tengo una versión aquí interesante que le quiero compartir. Dice, entrena al muchacho conforme el camino para él. Yo le quiero leer otra vez eso, porque si usted logra captar eso, creo que vamos a captar lo que el Señor nos quiere decir hoy. Entrena al muchacho conforme el camino para él. Aun cuando se haga viejo, no se desviará de él. Me parece que por aquí están las peticiones. ¿Usted todavía levanta su mano derecha creyendo que el Señor responde? ¿Sí? Levante su mano derecha, entonces vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que responda a estas peticiones y que nos envíe su palabra. Usted sabe que es el Espíritu Santo el que usa los vasos y de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a su hambre, Él envía la palabra. Señor, en esta hora yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, porque tú permites que tu pueblo pueda levantar sus manos con gratitud delante de ti. En esta hora pedimos, Señor, que estas peticiones que se escribieron, Señor, con fe, que tú respondas, Señor, conforme a ese poder maravilloso con el que tú hiciste los mundos. Padre, en el nombre de Jesús, provee al que tiene necesidades económicas. Padre, provee al que tiene necesidades espirituales. Señor, te pedimos por ese esposo que está alejándose cada vez más. Te pedimos que tú obres para traerlo de vuelta a casa. Te pedimos por esa esposa, Señor, que está enferma, que tú obres y pongas tu mano de sanidad sobre su cuerpo enfermo. Te pedimos por aquellos jóvenes, por aquellos niños, Señor, que los padres están preocupados por diferentes razones, que tú obres, Señor, pero lo más importante es que hoy tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, que haya una unción, Señor, maravillosa, a través de la cual, Señor, la palabra nos hable y nos cambie, Señor, y haga aquello para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y creemos, Señor, que tú has hecho tu obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora sí, puede sentarse. Aleluya. No habíamos podido compartir ya que habíamos estado un poco afectados de la garganta. Le digo que todavía, si usted se acuerda de orar por los ministros, ore por las gargantas de los ministros. Porque creo que a veces el enemigo ahí nos afecta para poder compartir la palabra. Pero yo sé que usted ha sido bendecido a través de los ministerios que le han estado compartiendo. Pero esta es una noche familiar. Recibí recientemente un pequeño editorial de un boletín internacional de oración. Y me llamó la atención que el editorial de este pequeño boletín incluía Proverbios 22:6. Y lo interesante es que el que escribe hacía hincapié en el hecho
de un detalle que quizá usted no ha puesto mucha atención, yo mismo no le había puesto tanta atención, aunque este verso lo hemos leído muchas veces y cuando queremos hablar acerca de nuestros hijos y de nuestro papel como padres, probablemente es uno de los versos que nosotros usamos. Pero este hermano hace ver lo interesante que es darse cuenta que dice, instruye al niño en su camino. Hay dos maneras quizá de interpretar este verso y decir que se está refiriendo al camino del Señor. Y es cierto. Yo creo que podemos decir, instruye al niño en su camino, refiriéndonos al camino del Señor. Pero lo interesante es que también un detalle que es sobre el cual quiero platicar con usted en esta noche, es el hecho de que cada persona que viene a la tierra, creemos que viene con un propósito de Dios. ¿Cuántos creen que cuando usted vino a la tierra, venía con un propósito de Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Los demás todavía no han encontrado esa verdad en sus vidas? Pero yo creo que Dios diseña, especialmente para sus hijos, diseña un camino para cada uno de ellos. Yo creo que la Biblia abunda en muchos versos donde nos muestra la individualidad que cada uno de nosotros tenemos. Fíjese que nosotros, si nos piden que pongamos nuestra huella digital o dactilar, usted sabe que la ponemos y no hay otra huella en toda la tierra que sea igual a la mía. No hay otra huella dactilar que sea igual a la suya y por eso es de alguna forma una manera como nos pueden identificar. Usted sabe que cuando, por ejemplo, cae un avión y se chamusca uno todo ahí, porque a veces explotan, ¿no? O se incendian, muchas veces lo que queda es tal vez un dedo. Y es suficiente para saber quién era esa persona a través de esa huella dactilar. Es interesante ver que hay un verso en la palabra que nos muestra que el Señor, es una versión especial, no recuerdo ahorita la cita, pero se la puedo traer. Pero lo interesante es que dice que en la palma de su mano Dios puso su nombre. Cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Yo creo que cuando nosotros meditamos un poco acerca de la vida preexistencial, tenemos que darnos cuenta que cuando vivíamos en espíritu, ¿cuántos creen en la vida preexistencial? Ah, bueno, estamos en una iglesia de Ministerio Selim. Gloria a Dios. Aleluya. Quizá nosotros no podemos imaginarnos exactamente cómo fue esa vida preexistencial. Pero la Biblia nos habla en el capítulo 6 de Juan que usted y yo asistimos a algo que se le llamaba o se le puede llamar la escuela del Padre, así la llamaba el doctor Ríos. Y lo interesante es que dice, el que aprendió en esa escuela, viene a mí, dijo Cristo. Sin embargo, el que no aprendió, pues no va a llegar a él, sencillamente. El que sacó 0 ahí, no va a lograr llegar a él en la tierra. Porque él estaba en la tierra cuando enseñaba a sus discípulos estas verdades. Entonces yo creo, hermanos, que nosotros tuvimos una vida preexistencial, pero en esa vida preexistencial tuvimos un inicio. Yo no sé, probablemente nosotros fuimos espíritus engendrados. Ustedes saben que hay espíritus creados y hay espíritus engendrados. Yo creo que en la iglesia sus espíritus fueron engendrados. No me quiero profundizar demasiado en eso porque no es el tema. Pero lo interesante es saber
que tuvimos nosotros un inicio. Y cuando el Señor vio nuestro inicio, porque Él es eterno, amén, Él tuvo que haber diseñado algo para nosotros, escogiendo el lugar donde íbamos a nacer. ¿Usted cree que Dios escogió el lugar donde usted iba a nacer? ¿Y cuántos están contentos con lo que Él escogió? No todos, ¿verdad? Yo me imagino que algunos de ustedes hubieran deseado nacer en Europa. Aleluya, dice por ahí, ¿verdad? Yo hubiera querido ser de ojos celestes. No medir 1,60, sino que medir 1,90. Así como yo, ¿verdad? Y por supuesto, tener toda la pinta de un europeo. Probablemente si a usted le hubieran dado a escoger, usted hubiera escogido el país. Pero Dios escogió el lugar, no solamente el lugar, sino es que escogió la época. ¿Cuántos creen que Dios escogió la época? ¿Y cuántos están de acuerdo con la época? ¿O a usted le hubiera gustado nacer en los tiempos de Abraham? ¿Le hubiera gustado nacer en los tiempos de Cristo? ¿En qué época le hubiera gustado nacer a usted? ¿Está de acuerdo con que Dios escogió exactamente la época en la cual usted iba a venir a la tierra? Yo creo que Dios lo escoge. Aleluya. Tiene propósitos para cada uno de nosotros. Pero no solamente escogió el lugar, no solamente escogió el tiempo, sino que escogió los padres. Ahí nos empezamos a meter a problemas, ¿verdad? Porque aquellos que han tenido o tuvieron una mala experiencia con sus padres, quizá podrán decir, ¿cómo es posible que Dios escogió que yo fuera hijo de fulano de tal? Y ahí es donde muchas veces nuestra alma se empieza a dañar, se empieza a afectar, porque inmediatamente empezamos a recordar. Y usted sabe que un alma que no está sanada es un alma que cuando recuerda le duele. Es un alma que tiene heridas que todavía sangran. Es un alma que todavía tiene heridas que no han sanado totalmente y es como una herida en el cuerpo. Hace poco una de mis hijas, la más pequeña, se golpeó jugando en un lugar. Disculpe porque estoy cambiando de voz. Aleluya. Y nosotros con mi esposa no nos dimos cuenta o no le dimos mucha importancia al problema que se hizo en la rodilla, se raspó. Sin embargo, se le infectó esa heridita, apareció un estreptococo ahí y causó serios problemas. Cuando nos venimos a dar cuenta, la cosa estaba difícil, estaba inflamado, tuvimos que ir al médico, antibiótico y todo lo demás, que estábamos preocupados por un rasponcito. Pero lo cierto es que cuando la teníamos que curar, el médico nos dijo, miren, tienen que echarle un líquido rosado. Los que han trabajado en hospitales saben que eso desinfecta. Pero tienen que agarrar una gasa hasta quitar todo lo que está ahí mal y dejar que sangre. Bueno, mi esposa no se animó, ¿verdad? Entonces me tocó a mí. Y de verdad que es difícil el hacer eso, porque uno no está acostumbrado. Pero ¿sabe qué fue lo lindo? Que a la semana eso había sanado. ¿Por qué? Porque se quitó todo lo que estaba mal. El problema de nuestras almas es que hay muchos recuerdos que están supurando en el alma en relación a los padres. Y por eso cuando oímos nosotros este concepto, que Dios escogió a tus padres, te duele. Y quizá lo que está ahí mal
ese pus o eso que está supurando en esa herida, se transforma en ira, se transforma en sentimientos, en resentimientos, en amarguras, que hace que muchas personas no puedan aceptar la idea que Dios escogió a sus padres, pero Dios los escogió. Pero lo que yo lo quiero llevar a usted en esta noche es al hecho de que Dios diseñó un camino para cada uno de ustedes. No importa si es un niño que acaba de nacer, que está de brazos, Dios escogió su camino para ese niño, para esa niña. Y escogió el camino para ti, escogió el camino para mí, escogió el camino para mis hijas, escogió el camino para mi esposa, escogió el camino para su familia. Dios tiene diseñado ese camino para ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios se embarazó del camino, del proyecto, del propósito que tiene para tu vida. Yo creo que Dios diseñó eso. Yo creo que Dios no solamente dice la Biblia que Cristo mismo dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Habla que nosotros fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Y cuando nosotros vemos el contexto de todo eso, nos damos cuenta que fuimos bendecidos hace mucho tiempo. Probablemente en la vida preexistencial fuimos bendecidos y fuimos sentados en los lugares celestiales. Aleluya. Por eso creo yo que cuando cantamos que el Señor, como una promesa a Abraham, le dijo que iba a haber una simiente celeste, yo creo que nosotros tenemos de alguna manera que entender por el Espíritu que eso solamente lo que está hablando es el cierre de un ciclo. Porque salimos del Padre y vamos a regresar al Padre, pero creo que incluso en un nivel mucho mayor, como Cristo, que salió como sacerdote de Melquisedec y ahora dice que por cuanto Él bajó hasta lo sumo, dice Filipenses 2, ahora tomó un nombre que es sobre todo nombre y ahora se le llama sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Aleluya. Y Él solo nos vino a marcar una ruta. Ahora bajemos un poquito de las estrellas. Tratemos de ser un poquito prácticos. ¿Cuántos padres habemos aquí? Bastantes, ¿no? Y a ustedes y a mí el Señor nos dice, instruye a tu hijo o a tus hijos en su camino. Ahora, ¿están de acuerdo conmigo que nuestros hijos tienen un camino que Dios diseñó? Que es para ellos, que no es para otro. Ahora, el problema es cómo entender cuál es ese camino. Yo le quiero leer algunas porciones por si a usted le queda duda, antes de tratar de ir un poquito más a algunos detalles, y quisiera que me acompañara a Génesis capítulo 18 y verso 19, y vamos a leer ahí cómo el Señor empieza a darle instrucciones. Capítulo 18 de Génesis, verso 19, a Abraham. Y dice, voy a leer el 18 para hacer un poquito de contexto al 19, dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice el Señor, porque yo lo he escogido. Se puede traducir eso, porque yo lo he conocido. Porque Él conocía el plan de todos los hombres que iba a traer, especialmente de vasos como Abraham. Y dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio,
para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Fíjense que qué tremendo era el hecho de que Dios trajo a este hombre y lo sacó de su tierra, lo sacó de su parentela, le dio una promesa tremenda y es el único hombre en el Antiguo Testamento que nosotros vemos que Dios hace un pacto incondicional con él. Todos los demás pactos que el Señor hizo tenían condiciones. Por ejemplo, a Adán le dice, si tú obedeces, vas a permanecer en el huerto. Pero en el caso de Abraham, uno mira en el capítulo 12 de Génesis y se da cuenta que el Señor hace un pacto en el cual Abraham permanece dormido. Yo no quiero ver todo el detalle, pero hay unos animales que son partidos a la mitad, una mitad para este lado, una mitad para el otro lado, pero Dios hace un pacto incondicional porque Abraham no está participando de ese pacto, sino que él hace una promesa que se iba a cumplir en el futuro en nosotros, porque iba a ser un pacto nuevo donde usted y yo no teníamos que hacer nada para ganar una salvación, sino que era augurando la gracia que iba a venir hacia nosotros. Gloria a Dios. Pero notamos que le dice, mira, para que yo cumpla el propósito que he manifestado en ti, tú tienes que hacer algo con tus hijos y con tu casa después de tus hijos, es decir, tus nietos, tus bisnietos. Para que se cumpla lo que yo he dicho de ti, Abraham, tú vas a mandar a tus hijos y a su casa después que guarden el camino del Señor. Eso quiere decir que cada uno de los caminos de nuestros hijos, si los vamos a guiar en los caminos del Señor, siempre tienen que ver, aunque tengan diversidad de propósitos, siempre van a estar vinculados o paralelos al camino del Señor. No sé si me estoy dando a entender. Lo que Dios anhela para los hombres es un propósito que tenga que ver con que esos hombres encuentren el camino que Dios diseñó para ellos, pero que a la vez se encuentren con el que diseñó ese camino y entonces puedan llevarlo a cabo. Pero hay otro verso que yo quiero compartir con ustedes, se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, son versos bien conocidos, pero que es importante que nosotros recordemos, porque yo, hermanos, siempre anhelo transmitirle a usted la responsabilidad que como padres tenemos en la educación de nuestros hijos. Yo solo quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos saben lo que ha estado sucediendo esta semana en la iglesia? ¿Sí? A ver, ¿qué se ha estado desarrollando esta semana en la iglesia? Dígalo así a voz en cuello. La escuela bíblica de vacaciones. ¿Cuántos no sabían? Bueno que poquitos no sabían. Pero hemos estado observando desde el lunes el trabajo que el Señor está permitiendo hacer a través de los vasos que Dios levanta con una función específica hacia los niños. Yo lo pude ver el lunes, me parece que lo vi el miércoles y ayer. Ayer especialmente estábamos en un lugar más o menos a 3 o 4 cuadras de acá, creo que es Hamburguesas Berlín, bueno, por si usted quiere salir y me quiere invitar después del culto, ¿verdad? Un lugar muy bonito con un área de bosque muy bonita, pero cuando llegué a traer a mis hijas me pude dar cuenta cómo más de 150 niños estaban tocados por el Espíritu. No importaba la edad, estaban llorando. Yo dije, Señor, ¿y cómo hago yo para que la iglesia pase eso? ¿Y cómo hago yo para que el Espíritu pueda penetrar de una manera tan profunda en el corazón de las personas? Y me puse a pensar que el Señor dijo, si no te haces como niño, no podrás entrar en el reino de Dios. Porque el niño, hermano, cree lo que oye.
Qué responsabilidad más tremenda para aquellos que tienen un ministerio a los niños, ¿verdad? Pero ¿sabe que todos los que somos padres tenemos un ministerio a los niños? ¿Sí? Cada uno de nosotros, desde que amanece hasta que anochece, tenemos una responsabilidad delante de Dios para poder guiar a nuestros hijos en el camino que Dios nos ha revelado a nosotros, que Él diseñó para ellos. El gran problema está que a veces no sabemos ni qué Dios diseñó para mí. ¿Cómo vamos a saber el camino que diseñó para nuestros hijos? Pero miren lo que dice Deuteronomio 6 y verso 7. Voy a leer desde el 6, dice 5 mejor, para hacer un buen contexto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero note lo que dice en el 7. Y diligentemente las enseñarás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa a ver tele. No se puede, ¿verdad? Porque uno se sienta en la casa solo a ver tele. Pero aquí dice cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Está hablando de un compañerismo, de un padre que va caminando con su hijo y le está hablando de las verdades de Dios que a él le han impactado. Está hablando de un discipulado, está hablando de un entrenamiento, está hablando, hermano, de poder trasladar de generación en generación las verdades de Dios. Amén. Y dice más. Cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos hacen eso? Solo que hay una pareja que está muy motivada porque lo está haciendo en Dios. Pero note usted cómo era de importante para Dios. Porque usted me puede decir, hermano, el Deuteronomio es uno de los libros mosaicos. Yo no sé si usted sabía que es un libro de la ley. Y si usted todavía no se ha dado cuenta, estamos en el nuevo pacto. Claro que estamos en el nuevo pacto. Pero estos son principios de Dios. Porque si no fueran principios de Dios, yo le doy permiso. Arranquemos el capítulo 6 de Deuteronomio. ¿Usted se atreve? Yo no. Son principios que nos permiten a nosotros entender el corazón de Dios, de los padres hacia los hijos. Ya vimos que para llevar a cabo el propósito de Dios en Abraham, Abraham tenía que enseñar el camino de Dios a sus hijos, y estos a sus hijos. Y de la misma manera, ya en Moisés, en la revelación que le dan a Moisés, donde el Señor define de una manera más clara lo que quiere de su pueblo, de cómo se va a relacionar con Dios. Dios le establece de una manera más clara que era lo que los padres debíamos hacer. Ahora yo entiendo que el mayor problema que se está dando ahora en las iglesias, de la cual la nuestra no escapa, es que nosotros los padres estamos perdiendo de vista nuestra responsabilidad. Yo no sé si usted ha podido percibir la necesidad cuando vemos un grupo de niños que se ven ellos. Ayer en la tarde yo miraba cómo la hermana que el Señor estaba usando recibía del Señor el hecho de que había muchos niños tristes por lo que ocurre en su casa. Y empezó a ministrarles a estos muchachos, a estos niños, porque había niños desde 5 años. Y el Señor empezó a tocar sus corazones y yo creo que el Espíritu Santo los empezó a consolar. Tal vez usted, si es teólogo, podrá decir, ¿y cómo podrá el Espíritu Santo consolar a un niño de 5 años y todavía no se ha convertido? Si tiene todavía su espíritu vivo, usted sabe que puede tener comunión.
Y si su espíritu ya murió y necesita nacer de nuevo, pues con mayor razón puede ser tocado como cuando usted fue tocado por el Espíritu Santo y pudo haber incluso una convicción de pecado desde muy pequeño. Dios lo puede hacer. Tal vez dentro de sus parámetros teológicos no entra eso. Pero más sin embargo creo yo que el Señor, de la misma manera como toca a los adultos, puede tocar a los niños. Si usted quiere Biblia, vaya a Esdras. Y en Esdras usted se va a dar cuenta que en ese movimiento de restauración del Espíritu, cuando Esdras empezó a leer la ley que por mucho tiempo había sido totalmente escondida, la ley de Jehová para el pueblo, y empezó el sacerdote Esdras a leer solamente la ley, dice que los padres, los hombres, las mujeres y los niños lloraban amargamente cuando se leía la palabra bendita del Señor. También los niños. Aleluya. Por eso creo yo que es válido que nosotros a diferentes edades podamos ministrar a nuestros hijos. Y la Biblia nos lo exige. La Biblia nos lo pide. La Biblia nos lo demanda. Otro verso que yo quiero leer es en Efesios capítulo 6 y verso 4, ya en el Nuevo Testamento. Sin duda usted conoce de memoria este pasaje. Tiene que ver con la familia. Efesios capítulo 6 y verso número 4. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina e instrucción del Señor. Hay una mi versión ahí interesante que encontré que dice: y ustedes padres, no estén irritando o provocando a ira a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina, y esto me llamó la atención, y regulación mental de Jehová, dice esa versión. Suena mera raro, ¿verdad? Pero en realidad lo que está diciendo es: sigan criándolos en la disciplina y poniendo la mente de ellos en Jehová. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos pongan la mente en Jehová si nosotros no lo hacemos? ¿En qué tiene usted la mente? En los tamales del 24. Ayer en el condominio donde vivimos, de repente empezó a sonar. Yo creía que eso ya no pasaba. Y lo llamativo está que por ahí una familia llevó a un grupo y me dice mi esposa: cerremos la puerta porque se nos van a meter. Porque hay muchas distracciones en estos días. Pero no solamente en este mes, hay demasiadas distracciones que hace que los padres tengan su mente en otro lado, no en Jehová. ¿Cómo van a ser los hijos para poder poner la mente en Jehová si los padres no la tienen o no la tenemos? Si a veces solo intentamos ponerla en la iglesia, porque mire, yo los veo aquí a ustedes muy risueños, pero caras vemos, corazones no sabemos. Amén. Porque aquí puede estar un jovencito pensando en la hermanita que está por allá. ¿Y qué está pensando en Jehová? Ni que 8 cuartos, ¿verdad? Amén. O puede estar preocupado de que mañana le toca hacer horas extras hasta no sé qué hora. Pero puede tener la mente en muchos lugares. Y eso que se supone que este es un lugar donde nosotros vamos a poner la mente en el Señor. Pero si aquí nos cuesta porque hay distracciones. ¿Usted sabe que hay hasta sueño por espíritu, verdad? Pero un día de estos me traigo una de esas mis bazucas de agua que ahora venden. Aleluya. Que llegan hasta por allá, por la mitad. Y vamos a apuntar bien, ma. Yo creo que el hermano que se vino a dormir y que está hasta allá atrásito, no se le va a olvidar, ¿verdad?
Eso sí, no me va a hablar nunca más. ¿Estamos de acuerdo con que el Señor quiere que nosotros como padres seamos vehículos de Él, instrumentos de Él, para guiar a nuestros hijos ¿en qué? En su camino. El camino que Él diseñó para ellos. Ahora, ¿cómo hacemos para conocer ese camino? Ese es el gran problema. ¿Cómo hago yo para saber? Yo tengo 3 hijas, usted sabe. ¿Cuál es el camino de la que tiene 12 años? ¿Cuál será el camino de la que tiene 11? ¿Cuál será el camino de la que tiene 9? De una cosa estoy seguro. Dios diseñó un camino diferente para cada una. Y yo como padre, juntamente con mi esposa, necesitamos, hermano, descubrir para qué Dios las trajo a la tierra. ¿Para cuántos creen que Dios puede revelar a los padres o dar un indicio? ¿Cuántos lo creen? Si usted no lo cree, allá usted. Usted sabe que la palabra de Dios y el Evangelio tiene que ver con fe, tiene que ver con creer. Ahora, para eso yo le quiero poner a usted rápidamente, con el tiempo que queda, algunos ejemplos de la palabra. El capítulo 1 el primer libro de Samuel. Ahí hay una mujer que yo creo que logró entender en medio de su necesidad y amargura de alma cuál era el plan, cuál era el camino de el hijo que iba a tener. Note usted, no vamos a leer por el tiempo todos los detalles, pero ¿cuántos creen que el Señor a propósito cerró la matriz de Ana? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Que fue el Señor el que cerró la matriz de Ana. Ahora yo creo que Dios tuvo un propósito, porque Dios todo lo hace con propósito. Por eso cuando a ti se te cierren las puertas, cuando veas situaciones difíciles en tu vida, que veas que no caminan las cosas ni para adelante ni para atrás, entiende que si eres hijo de Dios, Dios tiene un propósito. No te le has escapado de su propósito, no te le has escapado de su mano. Él está al control. Ana no podía dar a luz hijos y su alma estaba amargada. Pero yo quisiera que me acompañaras y viéramos el verso 11, dice: e hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de mí, sino que me das un hijo, o que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ahora yo le pregunto, ¿será que Ana era tan devota para poder tener en su corazón que anhelaba un hijo para eso, para dedicárselo al Señor? No estaba amargada de alma. No estaba queriendo somatar a Penina. ¿Sí o no? Sí. ¿No cree usted que durante ese tiempo que ella derramó su alma y sacó su amargura, el Señor le mostró en su corazón que tenía un plan para ese hijo que iba a venir? ¿Será que ella se inventó ese camino? Yo no creo que ella estaba en las condiciones espirituales para poder diseñar un camino para Samuel. Dios a propósito, creo yo, había cerrado la matriz de Ana porque esperaba que se diera un proceso en ella, como esperó que se diera un proceso en Sansón. Fíjese que a la mamá de Sansón le dieron una dieta. La prepararon a ella para que fuera un vaso especial para que viniera Sansón. Porque Dios tenía un propósito muy claro en Sansón. Iba a ser nazareo. Y preparó a la madre porque Dios tiene sus propósitos. Ahora lo interesante es darnos cuenta que esta mujer seguramente recibió de parte del Señor cuando entró en comunión con Él,
Cuando se fue su amargura, cuando dejó de estar en la carne y empezó a meterse con Dios, recibió ahí en el lugar santísimo el propósito de Dios para ella. Y sin duda cuando aquí lo expresa, ella lo único que hizo fue expresar el sentir de Dios. Eso es como cuando Rebeca supo que tenía que dar agua a los camellos. ¿Quién se lo dijo? ¿Será que se lo revelaron? ¿Qué dice usted? Yo creo que se lo mostraron. Yo creo que ella solo estuvo dispuesta a poder hacer realidad lo que le mostraron. Por eso la novia de Cristo debe estar dispuesta a hacer y poner por obra lo que el Espíritu Santo le va a revelar. Va a obedecer o sencillamente no va a estar dispuesta a hacerlo. Pero mire usted rápidamente en el verso 17, dice que el sacerdote le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ahora, ella le había hecho una petición que ya estamos diciendo que sin duda Dios se la mostró porque tenía un propósito para levantar del vientre de esa mujer a un Samuel, a un tremendo profeta que él iba a usar. Pero Elí como representante de Dios, como sacerdote, le dice, mira, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ahora, ¿por qué en el verso 23? Elcana, su marido, le dijo, haz lo mejor que te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Yo me preguntaba hoy, ¿cuándo le habló el Señor a Ana? La Biblia en el pasaje no registra que el Señor le haya hablado directamente a ella. ¿O usted lo ve? Yo creo que le habló a través del sacerdote. Porque él le dijo, ven en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y Elcana cuando supo eso le dijo, mira, haz lo que tienes en tu corazón, solamente confirme el Señor su palabra que salió de la boca del sacerdote. Y era el poder darle la petición, el plan que había diseñado para su hijo. Eso quiere decir que Ana, metida con Dios cuando botó su amargura, cuando dejó su carnalidad, cuando buscó en la intimidad a Dios, entendió cuál era el plan para el hijo que todavía ni siquiera había sido entendido. ¿Cree usted que nosotros ahora, ella no tenía Espíritu Santo adentro? ¿Cuántos tienen Espíritu Santo adentro? ¿Cuántos padres aquí tenemos el Espíritu Santo adentro? Tenemos este testimonio. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Cree usted que el Espíritu Santo quiere guiar a los padres? Para que podamos conocer el camino de nuestros hijos y disciplinarlos o entrenarlos para que desarrollen ese propósito de Dios. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros, hermano, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es lo que Dios quiere para nuestros hijos y lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros carnalmente deseamos que nuestros hijos sean profesionales. Es que así, cuando sea médico, va a tener buen testimonio. Y me va a sostener cuando yo sea viejito. Y puede ser un buen propósito, pero puede ser un propósito carnal. ¿Qué tal si el Señor lo que anhela de tu hijo es levantarlo como un ministro del Señor? Y muchas veces estamos ahí tratando de, no, es que tienes que estudiar. Y es bueno el estudio. Ojalá que los que no les gusta estudiar digan, ¿ya viste, papá? No estamos dándole lugar a aquellos que son haraganes. No, yo creo que el estudio es bueno y en su caminar Dios va a mostrar, pero es importante que el padre esté chequeando en el Señor por el Espíritu cuáles son las inclinaciones de sus hijos. Muchos de ustedes ven que las inclinaciones de sus hijos son ver tele. O que las inclinaciones de sus hijos son jugar Nintendo. O jugar pelota.
Y uno se pone a pensar, bueno, Señor, yo no le encuentro en qué este niño puede colaborar. ¿No será que tú no te has metido con Dios para poder discernir? Yo creo que Dios quiere levantar, hermano, en nuestros hijos, siervos y siervas del Señor. Claro, tú te puedes poner a pensar, hermano Sergio, fíjese que yo ahorita, mi nena tiene 1 mes de nacido. Y como yo he oído que el Señor ya viene, claro que el Señor puede venir hoy. Puede venir mañana. Puede venir dentro de 1 mes o dentro de 1 año. Pero también puede venir dentro de 10 años. Porque del día y la hora, nadie sabe. Entonces nosotros tenemos, hermano, que vivir de tal forma que Él viene hoy y estar preparados. Pero tenemos que planificar como que si Él fuera a tardar. Por eso no hay excusa para que nosotros guiemos en su camino a aquel que el Señor nos tuvo por digno de poder ser un vehículo, un agente, un medio de bendición para nuestros hijos. Qué lindo va a ser que nosotros como padres espirituales podamos conocer lo que Dios diseñó para nuestros hijos y podamos, hermano, facilitarles a ellos ese desarrollo. Mire, yo me gozo cuando veo en esta escuela de vacaciones a sus muchachos de 13, 14, 15 años facilitando el trabajo dentro de los niños. Mire, a mí me hubiera gustado tener una cámara, ayer no teníamos una cámara ahí. De ver a los muchachos de 15 años orar por los de 5. ¿Los vieron esto? Qué bonito. Yo quisiera ponerles a ellos un uniforme azul, porque veo que tienen más ganas de poder ministrar a la gente. Aleluya. Porque nadie les dice nada y ahí están orando. Ellos están creyendo que Dios va a hacer algo ahí. Ellos están creyendo que Dios puede obrar en la vida de ellos. Gloria a Dios. Por eso creo yo, mis hermanos, que necesitamos conocer lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestros hijos. Y yo siempre he creído que todo padre tiene la llave del corazón de sus hijos. Ay, hermano, es que usted no conoce a mis hijos, cómo son de rebeldes. Usted tiene la llave. Usted tiene la llave del corazón de sus hijos. Y todo padre que busca juntamente con su esposa el plan de Dios para sus hijos, sin duda que lo va a encontrar. Yo quiero cerrar porque no me va a dar tiempo de ver a Betsabé y Salomón. Un plan bien interesante, porque quisiera solo terminar con un niño que no nació un 24 o un 25 de diciembre. Los que han hecho sus estudios y sus cálculos creen que nació en septiembre. Pero no es importante, creo yo, si nació en septiembre o nació en diciembre. Lo importante es que Hebreos nos dice que cuando todavía no tenía cuerpo, él dijo a su padre: me preparaste cuerpo para que fuera a hacer tu voluntad, salvar a la humanidad. Traía un propósito desde antes de nacer. Pero lo interesante, hermano, que reflexionemos en los últimos 2 o 3 minutos, es que su madre María, y aun cuando la Biblia no recoge muchos detalles de la vida de José, sus 2 padres putativos en la tierra. Porque usted sabe que ellos solamente fueron como padres adoptivos, llamémoslo así. Porque su padre está ahí arriba. Está ahí arriba. Y este niño, aleluya, cuando nació, sucedieron cosas interesantes. Hubo canto de ángeles en medio de las vigilias de la noche entre los pastores.
Hubo una estrella que guió a unos reyes que venían del oriente. Pasaron cosas sobrenaturales. Y la Biblia lo que recoge ahí en el capítulo 2 de Lucas es que María todo eso lo guardaba y lo atesoraba en su corazón. Ahora, ¿usted cree que Jesús, cuando no tenía cuerpo, le dijeron cuál era el plan? Porque él dijo, yo voy ahí. Pero cuando vino a la tierra, seguramente a él le quitaron la memoria ancestral. Y como hombre, vino a la tierra y como un niño normal, aunque no era un niño normal, porque el vaso Jesús tenía adentro al Verbo. Amén. Pero el vaso Jesús tenía que crecer y dice la Escritura que creció en estatura y en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero María, cuando lo llevó al templo, según la ley, a los 8 días, lo circuncidan delante del sacerdote, siguiendo la ley, porque cumplió la ley. Mira que hay una mujer y hay un viejecito que dice, bueno, ahora me puedo morir porque he visto la salvación de Israel. Y cuando Ana le profetiza, le dice a esta mujer que una espada iba a traspasar su interior, hablando de lo que iba a sufrir cuando Cristo murió en la cruz. Pero todo eso ella no lo entendía totalmente. Pero los detalles de ver, ¿usted cree que Jesús fue amamantado? No nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Yo creo que fue amamantado. Tuvo que haber crecido como un niño normal. Empezó a dar sus primeros pasos. Y como una buena madre judía, según la cultura judía, la cultura de Dios donde él nació, seguramente fue María, cuando él ya pudo entender, la que le empezó engendrando a Jesús a decir, cuando tú naciste, vinieron unos reyes del oriente. Y mire, te trajeron oro, te trajeron mirra, te trajeron incienso. Seguramente le empezó a contar muchas cosas y cuando tuvo 12 años, registra la Biblia, podemos entender que Jesús ya conocía su camino. Porque le fue confirmado en su corazón a Jesús para qué había venido a la tierra. Por eso cuando lo buscaba su madre y su padre, dice que por 3 días se les perdió y ellos llegaron casi a regañarlo y dijeron, y no sabían ustedes que en los negocios de mi padre me es menester estar. A los 12 años Jesús, por el cuidado, por la enseñanza, por lo que le fue transmitido por sus padres, a los 12 años, eso les dijo, no sabía que en los negocios de mi padre, porque les había sido revelado a ellos. Y Jesús a los 12 años supo cuál era su camino. ¡Qué tremendo! Este niño sabía que su camino era la cruz, para que toda la humanidad fuera salva. Aquellos que tuvieran fe y aplicaran la fe. ¿No será que nuestros hijos también tienen un plan muy especial? Yo cuando hablo con mi esposa, digo, ojalá que mis hijas sean esposas de ministros. Ojalá que mis hijas puedan desarrollar un liderazgo dentro de la iglesia. Ojalá que alaben al Señor. Ojalá que lo adoren. Ojalá que usen sus gargantas para cantarle a Él. Ojalá que usen sus habilidades para bendecirlo a Él. Yo creo que Dios nos va ayudando a nosotros también, como padres,
para ser el padre de sus hijos. Porque al principio quedamos que Dios escoge el lugar, el tiempo y la familia. Yo le quiero decir que Dios lo escogió a usted. Si en algún momento como padre se ha sentido frustrado o como madre se ha sentido frustrada, cree en su corazón que Dios lo escogió a usted y por cuanto lo escogió lo equipó para ser el padre de sus hijos. Si las experiencias que usted está teniendo con sus hijos a veces le frustran, a veces le afectan porque no sabe cómo llegar a su corazón, no acepte la palabra que el enemigo puede llevar a sus vidas diciéndole: tú no eres adecuado, tú no estás preparada, porque esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es que a ti te escogió y a ti te bendijo. Te bendijo con el fruto del vientre y te permitió tener hijos como bendición de Él. Por eso la Biblia dice: bienaventurado aquel que llenó su aljaba de ellos. Ahora tú, con todo tu corazón, levanta tus manos. Tú que eres padre de familia, o si tú todavía no eres padre de familia, todavía eres un joven o una señorita que anhelas casarte, como es normal, también levanta tus manos y dile: Señor, yo todavía no me he casado, todavía no tengo hijos, pero cuando los tenga, Señor, yo quiero que esta palabra sea una realidad en mi vida. Pero tú que los tienes, tú que eres padre y madre, si el Señor en su palabra te pide que instruyas a tus hijos en el camino que Él diseñó, yo te quiero recordar que Dios lo que te pide, no te pide algo que no puedas dar. Él te está pidiendo algo que Él perfectamente, por su Espíritu, puede hacer que tú y yo logremos como padres. Así que empieza a creerle a Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero tu guianza. Si tú te sientes frustrado en esta noche, si te sientes afectado, si sabes que has llevado a la ira a tus hijos, que los has afectado, que no has obrado adecuadamente, solamente dile al Señor: Señor, perdóname, porque no he buscado tu guianza, porque no he buscado tal vez en tu secreto, Señor, el plan que tienes para mis hijos. Pero yo en esta noche levanto mis manos como buscando de ti auxilio, como buscando de ti, Señor, el auxilio que solo viene de lo alto. Oh Señor, enséñanos a ver como tú ves a nuestros hijos. Oh, transmite, Señor, a nuestras vidas la visión que tienes para ellos. Y haznos instrumentos tuyos, Señor, para poder guiarlos, para poder entrenarlos, para poder, Señor, permitir que su camino no sea estorbado por nosotros mismos, sino que al contrario, que nosotros podamos, Señor, saber qué es lo que tienes para sus vidas. Haznos instrumentos tuyos para bendecirlos, para guiarlos, para enseñarles tus caminos, para enseñarles a poner su mente en ti, a buscarte de todo corazón, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. Permite que nosotros en nuestra vida diaria podamos, Señor, darles el ejemplo para que ellos puedan encontrar el camino que tú diseñaste. Y como tu palabra promete, nosotros lo creemos y confesamos que aún cuando lleguen a viejos, si tú no has venido, no se apartarán. Padre, nosotros queremos decirte que estamos dispuestos
a soltar a nuestros hijos en el plan que tú has diseñado para ellos. Estamos dispuestos, Señor, a que tú los uses, a que tú, Señor, te glorifiques en sus vidas, a que tú hagas cosas grandes a través de ellos. Solo ayúdanos a tener conciencia y revelación de lo que tú has escogido. Padre, bendice a cada padre, a cada hijo, a cada joven que está aquí, Señor, y trae sanidad a sus almas. Todo aquel hijo, Señor, no importa la edad, porque nunca dejamos de ser hijos, que podamos tener en nuestra alma alguna herida. Ahora que tu Espíritu Santo, Señor, descienda y que como aceite, Señor, venga a suavizar la herida. Oh Espíritu Santo, toca a tu pueblo. Trae sanidad de todo hijo que pueda estar dañado o pueda estar afectado en su relación con sus padres. Obra un milagro hoy, una vez más, para que esos padres como hijos sean sanados en su relación con sus padres y entonces puedan, como Ana, sacar de sí la amargura, sacar de sí el resentimiento, sacar de sí la carnalidad, y entonces puedan conocer en tu secreto el plan que tú tienes para sus generaciones venideras. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos y te damos gracias. Oh sí, Señor. Cantemos ese canto con todo nuestro corazón. Que el Señor le acompañe en su regreso a casa. En la bendición que usted vino a recoger aquí, usted pueda ser un transmisor de esa bendición para su esposa, para sus hijos, para toda su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame. Que el Señor le bendiga. Lo esperamos el día domingo en la mañana. Que la paz y la bendición del Señor vaya con usted.